Esto es Imagen Empresarial. Como le contaba, estoy transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y es un honor y un gusto que esté con nosotros esta mañana el doctor José Antonio Esquivias Romero. Él es el rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Pues es un gusto poder participar en tu entrevista porque creo que podemos dialogar sobre temas y tópicos pues que están ahorita puestos en el ambiente de la educación y en el ambiente de la empresa y de todo el movimiento en el país. Claro que además esta es una empresa que tiene una universidad, perdón, y cambié las palabras, que tiene un ADN empresarial porque está justamente pues fundada, este campus particularmente ayer me lo contaban, pues vinculado a esa necesidad del empresariado pues de participar, digamos, pero sobre todo con una larga tradición que es la de la Universidad Panamericana. Y en ese contexto comienzo por lo primero, ¿cuándo nace el campus y cuál ha sido la historia en estas décadas? Bien, pues mira, como bien lo dijiste al principio, justo el ADN de la Universidad Panamericana es muy peculiar porque es, por decirlo de alguna manera, de que yo conozca, la primer universidad que nace de una escuela de negocios, del IPADE, allá por el 67, nace en la Ciudad de México de un grupo de empresarios que hicieron el programa del IPADE y ahí nace la Panamericana. Y luego después, en el 81, aquí en Guadalajara, sucede exactamente lo mismo. Hay empresarios que han cursado por las aulas del IPADE programas de perfeccionamiento directivo, de perfeccionamiento empresarial, y por lo tanto, viendo la orientación y la forma de ver las cosas en las empresas, estos empresarios dijeron, vamos a echar a andar la Universidad Panamericana también en Guadalajara. Y es por ello que ese ADN que tú comentas es clásico en la universidad, es una de las características fundamentales que tiene la Panamericana. Claro, y además con una dimensión, por supuesto, social, ¿no? Es decir, se podría pensar, bueno, pues están centrados, digamos, puramente en el accionar financiero de las empresas con un objetivo económico, y en realidad es entender a la empresa como esta piedra angular de la sociedad que genera valor en una dimensión que va más allá y que se vuelve muy relevante en un contexto de un mundo vertiginoso. Por cómo avanza el ritmo de la sociedad, etcétera, y ahí siempre tiene que haber puntos de referencia y me parece que ese es otro aspecto interesante, y lo digo porque tengo la fortuna pues de poder convivir, digamos, con toda la comunidad de la Universidad Panamericana, del IPAD, etcétera, y eso es lo que pues he podido, pues en lo que participo y sobre todo en lo que veo que ocurre, es parte del espíritu. Efectivamente, tanto en los empresarios que tienen esa visión que tú mencionas, esa visión del compromiso con la sociedad, de que está la empresa para la sociedad, no la sociedad para la empresa, justo esos principios se replican en la Universidad Panamericana. Nuestros alumnos, pues justamente, primero son buenos profesionistas, tienen una alta orientación hacia el servicio, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de ver por los que menos tienen, de ver por los que más lo necesitan, de fomentar y generar valor al mundo, generar valor económico, valor humano y valor ético, ¿no? Y por otro lado, pues también con una visión netamente empresarial. Sí, justamente el mundo está cambiando continuamente, está Claro. dando vueltas y vueltas y vueltas, y tenemos que ayudarles a que enfrenten esos cambios tan vertiginosos como los que hace rato comentabas con el tema de la tecnología y demás, que es como una carrera impresionantemente veloz. Sí, muy rápido. Ahora, y además estamos en uno de los estados más potentes que tiene el país. La verdad es que es todo un ejemplo. Ayer lo conversaba. A mí Jalisco me parece que es una de las entidades que tiene un montón de ventajas comparativas. Tiene turismo, tiene temas tan potentes como el agave y por lo tanto la industria tequilera que en el Consejo Regulador del Tequila la verdad es que lo han hecho extraordinario de México para el mundo literal con tantos estándares, pero además tienen, por ejemplo, cuando uno se acerca a Cañete, pues es el estado que hace más innovación a nivel nacional y que además concentra pues mucha potencia, digamos, en la parte justamente de tecnología. Aquí Intel tiene un campus, es un estado que evidentemente en primer lugar en muebles, en colchones, o sea, muy diversificado y no me extraña, digamos, esta historia que ha venido construyendo
la Universidad Panamericana por esa inquietud, digamos, de darle esa dimensión de conocimiento que es finalmente lo que permite que las empresas crezcan de manera sostenible. ¿Qué tamaño tiene la comunidad hoy y cómo está integrada, digamos, al quehacer económico del Estado? La comunidad en la Universidad Panamericana ahorita tenemos justamente nuestro, como podríamos decir, la meta que nos fijamos en el 81. Tuve la fortuna de participar en los inicios de la universidad en Guadalajara en el 81 y desde entonces nos habíamos puesto la meta de ser una universidad no mayor a 5,000 alumnos. Ya se nos pasó un poquito la mano porque estamos hablando de 5,200, aunque de ahí tenemos 4,600, 4,800 alumnos de licenciatura y el resto de posgrados. Eso es lo que hay. Desde luego tenemos una comunidad de egresados importante. Muchos de nuestros alumnos, nuestros alumni, están haciendo pues papeles importantes en la sociedad, tanto como emprendedores, como altos directivos en las empresas, en puestos de gobierno, en acciones de tipo social, participando en cámaras, en organismos intermedios, que es justamente esa comunidad que queremos fomentar, es esa influencia que la Universidad Panamericana quiere tener, influencia en el buen sentido de la palabra, una influencia positiva, una influencia centrada en las personas, centrada en la sociedad, y que esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y aptitudes que tienen, que sirvan justamente para las personas, para la sociedad, efectivamente. ¿Cómo ha sido adaptarse? Porque una de las situaciones que han transformado el mundo educativo y ha transformado a la sociedad, pues tuvo que ver con la pandemia. Y Claro. ahí había que tener mucha agilidad y habilidad para pues, poder adaptarse a la educación a distancia, etcétera. Y ahora ya en este escenario pospandémico, lo podemos llamar así, ¿cómo está la Universidad Panamericana acá en Guadalajara en función de ello? Esa mezcla entre pues tecnología, técnicas, digamos, a las que nos adaptamos, pues no diría forzadamente, pero que sí se convirtió en una necesidad. Y ahora, pues Claro. ese regreso en donde eventos como el de ayer en la noche, TEDx, pues finalmente volvemos a tener esta riqueza, digamos, en el vernos, en el general diálogo. Pero ¿cómo ha sido esta parte? Pues mira, ha sido todo un reto y muy interesante, muy entusiasmante. Desgraciadamente la pandemia es la que nos vino un poco como a simbrar este tema, porque este es un tema que ya teníamos todas las universidades en la agenda. Siempre habíamos hablado de que tendría que cambiar la forma de la enseñanza, la forma de la combinación entre lo presencial, lo a distancia, el uso de la tecnología, y se iban dando pasos, pero la pandemia nos dio uno de los beneficios que nos trajo la pandemia. Desgraciadamente nos trajo muchas otras cosas que Sí, no tan correcto. positivas, ¿no? Como la pérdida de seres humanos, etcétera, pero nos aceleró para enfrentar un mundo cambiante y nos enseñó a que cambia de tal manera que no podemos alcanzar esa carrera tecnológica si quisiéramos como preparar a nuestros alumnos Claro. al día, ¿no? Exactamente, que eso es otro de los aspectos que me gustaría abordar. Lamentablemente nos va a interrumpir el corte, pero es interesante porque hoy cuando un estudiante entra a la carrera cualquiera, pues el horizonte, digamos, en los siguientes 4 años va a cambiar mucho. Y Exactamente. entonces es un reto para las universidades qué elementos dar, qué formación dar, sobre todo para tener un marco de referencia de aprendizaje y poderse adaptar a lo que se va presentando, porque sin duda, pues el México, por ejemplo, si lo vemos hace 4 años, no tiene, bueno, sí tiene mucho que ver, evidentemente, pero ha cambiado mucho, digamos, los requerimientos profesionales que están teniendo en lo específico, pero no en los talentos y capacidades que se tienen que desarrollar. Pero bueno, lo platicamos ahora. Esta mañana estoy transmitiendo, como le decía, en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Está conmigo el doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Vamos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo acá en el estudio, es un privilegio, el doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estamos en esta transmisión y nos quedamos en el tema, pues, de cómo, digamos, el reto que significa para una institución como la Universidad Panamericana y cualquiera que yo me pueda imaginar, pues lo vertiginoso con lo que va cambiando el mundo y lo que se requiere en estos puntos de referencia, porque tratar de perseguir, digamos, esa innovación, pues realmente es difícil y supongo yo que lo que se va buscando es esas habilidades, esos puntos de referencia que permiten que un estudiante
pues pueda integrarse, digamos, y generar valor en la economía a través de su trabajo, que finalmente además pues le da mucha dignidad al ser humano. Y en ese contexto, ¿cuál es la estrategia? Porque debe ser un reto no menor. Yo me puedo imaginar un estudiante que empezó hace 2 años y hoy lo que se le dibuja como una necesidad de herramientas de saber utilizar, pues ha cambiado radicalmente. Y entonces, ¿cómo funciona o cómo transitar en ello? Sí, fíjate que va a parecer un trabalenguas, pero el gran reto es lo que acabas de mencionar, que los alumnos, primero lo que necesitamos es que aprendan, que sean muy buenos profesionales en el área o la especialización que estén estudiando en la universidad, que aprendan bien, pero otra cosa importante, otro paso es que aprendan a aprender, porque Claro. cuando terminan y van al mundo laboral, se encontrarán con muchísimas cosas y esa es a veces la queja del empresario. Oye, pues es que no sabe, pues no va a saber porque aprendió otras cosas que ahora ya no están en total concordancia con lo que se necesita. Entonces, que aprendan a aprender, que sean capaces de abordar nuevos conocimientos ya con la base que tienen. Y un tercero, me parece que es muy interesante, que es aprender a desaprender para poder aprender. Claro. Eso es un gran concepto. Creo Sí, que, fíjate. porque a veces es muy difícil integrar nuevo conocimiento si no sueltas el conocimiento anterior, si no tienes esa flexibilidad, si la inercia te lleva a tratar de hacer lo mismo que venías haciendo hace muchos años. Y creo que tiene que ver con eso. Así es, efectivamente, porque en muchas ocasiones te ata lo que ya conociste, en lo que eres experto, si no logras desaprender eso para entonces abordar nuevos conocimientos, pues vas como acumulándole a antiguas condiciones y eso no es lo mejor. Lo mejor es que el alumno, que el egresado, que el empresario, que el directivo diga, bueno, pues ya, ahora vamos a aprender otras nuevas técnicas, salió tal cosa, tal, bueno, pues aprenderlas. Y luego otras, deshacernos de esas experiencias, incluso de la experiencia que tienes laboral, deshacerte de ella, hacerla a un lado y entrarle como niño nuevo. ¿Sí? Claro. A desaprender para aprender, porque si no te estorba. Qué gran concepto. Ahorita pensaba en un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿no? Que se dedicaba al envío de CDs para, digamos, lo que sustituyó Las eventualmente películas. Blockbuster. Y en algún momento dijeron, no, pues esto va de salida, vamos a centrar a la compañía en el contenido bajo demanda a través de Internet. Y tuvieron la capacidad, que muy pocas empresas lo logran, de hacer un lado el principal foco que le estaba dando ingresos en ese momento para centrarse en otro que no era tangible necesariamente. Y hoy obviamente la historia está a todas vistas. Y lo mismo podemos decir de otras empresas muy innovadoras como Amazon o muchas también en México que han ido cambiando su enfoque y que lo saben hacer. No es lo más común y por eso yo creo que qué interesante porque es una de las habilidades más relevantes, sobre todo pensando en una economía, pues ya, digamos, esta tercera década del siglo XXI. Definitivamente. Todas las mentes innovadoras tienen esa característica de ser como disruptivos. Y el apetito al riesgo, ¿no? Ahora que comentaba la nota de Meta, que Ajá, ha dado un enfoque distinto, pues también implica un riesgo, ¿no? A mí me claro. genera cierto grado de escepticismo, digamos, una apuesta tan robusta al metaverso, pero marca, digamos, una empresa que a lo mejor si Mark Zuckerberg tiene razón, pues acabará, digamos, materializando algo que ciertamente genera cierto escepticismo hoy, pero tiene que ver también con el apetito al riesgo para poder hacer a un lado, pues, esa inercia, digamos, de conocimiento. Romper paradigmas porque luego cuando tú entras a este tema del metaverso, cuando entras a la educación a distancia de esta manera, tienes pues todo un ejército de profesores, de directivos que están acostumbrados a otra forma. Y es por lo que insisto en el tema de soltar lo que tienes para abordar y con el riesgo que conlleva, ¿no? Claro. Y hay que tener en la educación, en el caso de la universidad, tenemos que saber correr riesgos, sabemos que algunas cosas no nos saldrán como nosotros hubiéramos querido, pero ser muy cuidadosos porque nos podemos equivocar con los métodos, con los procesos, con los formatos. Con lo que no nos podemos equivocar es con la formación
de la gente que pasa por las aulas de la Panamericana. Es muy peligroso jugar con esto. Claro, y comentábamos fuera del aire otro aspecto. Creo que evidentemente hay algo que es transversal a los humanos, no importa hace 100,000 años, 10,000 o 1,000 en el futuro, personas honestas, éticas, que ese es otro aspecto fundamental. Fundamental. Y luego hablábamos el sentido común, ¿no? Uno To- puede tener todas las herramientas y el conocimiento, pero si no tiene sentido común no llegas muy lejos. Así es, totalmente. El sentido común yo creo que es una de las soft skills que por ahí se mencionan que debe tener cualquier persona. Y el contacto con la naturaleza, el contacto con digamos, con el resolver problemas. Y no solamente problemas, abordar aventuras nuevas, pero observar tiene que ver con el sentido común. Y que ahí creo que la universidad como institución cumple un papel fundamental que es la socialización. Ahora que estuvimos en la educación a distancia, pues queda muy claro, puedes adquirir las habilidades, pero la parte social de un joven, de una joven, es fundamental porque ahí es en donde vas a empezar a tener este contacto con la realidad prelaboral. Muchas veces muchos ya empiezan a trabajar obviamente cuando están en la universidad, pero creo que también es un aspecto importantísimo. Muy importante vamos, la sociabilidad que se requiere, que incluso se complica cada día más porque ahora frente a frente tenemos que sabernos llevar bien, saber entendernos, saber trabajar juntos, pero también tengo que ser socialmente ágil para poder entablar todo un trabajo, una negociación, un negocio, incluso con otras latitudes, en otros horarios y en otros idiomas, con otras costumbres. Y esto tiene que ver con eso, entender al mundo desde el punto de vista de lo humano, de las personas. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con personas del mundo asiático, ¿sí? Y con esas diferencias y costumbres, pero que esa sociabilidad me lo tiene que dar, tanto en las aulas como en la educación a distancia. Hoy ahora Claro. tenemos alumnos que vienen, pero ya tenemos que vienen de otras partes del mundo, de otras universidades, y están aquí, estudian un semestre, un año y luego se regresan. Pero ahora ya tenemos alumnos que ya no vienen, que están en su país y que desde allá entablan una relación humana con los profesores, con los alumnos. Somos como una comunidad de aprendizaje entre profesores, alumnos y directivos, muy interesante. Claro, y no, y me imagino el reto formidable para un profesor en estos tiempos, tanto en la parte analógica, lo diría así, es decir, en un aula tradicional como en la distancia, con esta fragmentación de la atención que estamos viviendo la sociedad humana a través de los dispositivos móviles. No Sí. me puedo o sea, digamos, cuando yo atravesaba la universidad, pues a lo mejor tenías una laptop abierta y ahí estás tomando apuntes y alguna distracción. Hoy tienes dos, tres mini computadoras conectadas a internet y el reto del maestro desde el punto de vista de pedagogía, cómo competir, digamos, contra la inmediatez que puede tener el conocimiento al alcance de una tecla y dónde agregas valor cuando transmites ese conocimiento, debe ser un reto Es formidable. un reto importante, pues ahora son multitask y además tenemos que aprender a que así es como reciben el conocimiento, como se forman los alumnos. Antes nuestros profesores luego les daba por decir, a ver, celulares en el salón no, a ver, abajo los celulares, por decir. Ahora tenemos que saber que como tú bien dices, un celular, una laptop, el iPad y el profesor y los compañeros, y unos están a distancia y otros están presenciales. Y con ese ecosistema tienes que trabajar, Claro. porque además tienen una gran capacidad los jóvenes de captar lo que tienen que captar. Y efectivamente, más que competir los profesores con la lab, con el Facebook, tienes que convivir con todo ese ecosistema. Agrégale que si tienes un grupo de 30 alumnos frente a ti y algunos otros a distancia, tienes 30 o 50 periodistas con una cámara, Claro, con una es cierto. grabadora y que además con unos recursos donde tú puedes decir que fulanito de tal inventó no sé qué cosa y a los 30 segundos digo, Te- perdón, no lo inventó fulanito de tal. Exacto. Entonces, es todo un reto, pero muy bonito, muy Sí, interesante. la verdad es que mis respetos y toda mi admiración para cualquier catedrático, cualquier profesor, porque no es un asunto menor, se ha transformado muy rápido
y es formidable porque ese marco de referencia y aprendizaje que tiene que tener un alumno lo tiene que tener, por supuesto, quien imparte, digamos, el conocimiento, y creo que sobre todo hablar de ecosistemas de conocimiento es el nombre del juego, cómo se va acompañando ello, pero el grado de actualización y me imagino también pues en algún momento de estrés. Pero ha sido una gran conversación, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un honor poder estar aquí en tu programa y bueno, pues a la orden aquí para formar personas para el futuro. Muchísimas gracias Encantado. y la verdad es que una gran labor que están haciendo aquí en la Universidad Panamericana de Guadalajara, eso por un lado, y sobre todo pues porque esta vida me ha tocado por lo menos participar en un pequeñísimo porcentaje, digamos, ayer en estos eventos extraordinarios que organizan, que además son simultáneos, ¿no? Con Sí, distintos así es. que están ocurriendo y que marca el dinamismo que tiene que tener una institución clase mundial como es esta. Muchas Pues gracias. encantado, Rodrigo. Esta es tu casa. Ahí escuchamos al doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.